lo que nos está recomendando Liliana fuera de micrófonos para hacer en estas épocas Es no, con... lo- no se puede, ¿cómo no, se es llama eso? Es dura. censurado. Claro, vea, no hay nada como tener un buen cuacuac. Quedarse viendo una película debajo de la cama, Del parar la cuacuac. película y cuacuac. Volver a poner la película, pedir comida que nos traigan domicilio, seguir cuacuac, seguir viendo la película. ¿Qué mejor manera de pasar un día de fiesta que eso? Lázaro, no me perdóname. vayas a invitar al barrio. que me está Perdóname, invitando. Lili. Yo sí quiero decir... Vamos, conocemos los barrios y Y cuac, cuac. cuacuac. Yo sí quisiera saber qué es cuac. No, Te no creo. quisieras. Manolito, no No, quisieras. pero está diciendo- No quisiera saber qué es cuac cuac. Entre otras cosas, Manolito, porque lo lindo del matrimonio es entonces que usted está haciendo cuac cuac y entonces está con Santiago, con Manolita, con Gilberto, con Eufragio, No. con todos los muchachitos encima, llorando, peleando porque quieren ver las caricaturas y usted con ganas de hacer cuac cuac. Exactamente. Ah, Ajá. Viquisita, ya sé que es cuac. Ya. Ah, bueno. Vean, señores, yo les quiero decir, les quiero mostrar uno de los libros que infortunadamente se vuelve como una joya, porque es difícil de conseguir, y hay que decirlo, y hay que pelear para que lo haga una reimpresión, Una reimpresión. y la podamos conseguir Y a todos. mí, por llegaron- Dios que me llegó, lo tengo guardadito. Sí, es una de las Lo cosas más consulto deliciosas porque- que yo he consultado, he tenido, y la verdad lo tengo ahí en la mesa de noche. Y me río y consulto y busco y me recreo con un pequeño museo de palabras. Las palabras, como lo dice bien la presentación de este libro de Gabriel Pardo García Peña, o el prólogo del libro mismo, que lo hace Eduardo Arias, las palabras son seres vivos que nacen, crecen, se multiplican y desaparecen. Y muchas veces hemos escuchado, Manolito, aquella palabra, cuando usted, por ejemplo, escucha una palabra y dice, caramba, yo llevo años sin oír la palabra acusetas. Caído de zarzo. Hace tiempo que no me decían acusetas. Pandereta. Sí, hace tiempo que no me decían canchoso, por ejemplo. O hace tiempo que no me decían, por ejemplo, uy no, esta no. Pase la página. Ah, sí. Pero igual hace rato no se la decía. Pero sí, no me decían. Por estar cuac, cuac. Por estar, Qué rico. sí, por ejemplo, la guasamalleta. Hace Uy, tiempo uno no esa veía sí. que era esa. Qué Con guasamalleta. tremenda guasamalleta. O que tengo una gurbia. ¿Usted sabe qué es una Gurbia, esa sí no la sé. Hambre. Hambre. Pero no, si es gurbia. Gurbia. Sí. Hambre, Bueno. sí, gurbia. Esa guasamalleta sin la gurbia. No sirve ni para guasa ni para malleta. Para nada sirve esa vaina. Ahí está, se llama el bogotálogo. Usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. ¿Quién se puede tomar el trabajo de recoger todas esas Un palabras desocupado. y tener que darle a cada una de ellas una definición del tipo que les voy a leer yo? Tiro de buñuelo. De inmediato, hacer tiros, instante en que una determinada sustancia o acción surte efecto. Tirárselas, 2 puntos, darse inmerecidas ínfulas. Toche, expresión importada del Tolima Grande y o Santander, empleada para aludir a la torpeza de un individuo. ¿Quién puede ser el desocupado maravilloso que se pone a hacer estos 2 tomos del Bogotálogo? A recoger esas palabras que nosotros también tenemos una sección, nada que ver, que se llama el Bogotabulario, esas palabras que hablamos en Bogotá, y cuando termina nuestro vocabulario siempre buscamos a la pobre víctima de Andrés Ospina. Andrés Ospina, él ahí, genio y figura. Ay, Dios mío. Muchas hasta la gracias. sepultura, vestidito como solo él sabe hacerlo. Sí, tendría que verme con ustedes, no podía venir peor vestido, ¿no? ¿Cómo les ha ido Lázaro, Mauricio, Manolo, Liliana? ¿Cómo están? Muy Gracias bien. por invitarme. Estamos chusllados ahora. Estamos chillados, estamos divinamente. Regio. Regio. Ustedes no se acuerdan que hace muchos años había un papel higiénico que se llamaba regio. Yo me acuerdo. Entonces, cuando uno le iba a decir a alguien, mira, me importa 5 lo que me estás diciendo, ya me parece regio. Ya uno sabía por dónde le entraba el agua al coco. Ah, bueno. Andrés, venga,
¿Cómo se puso usted a hacer este trabajo? Y sobre todo a encontrar palabras buscándolas. ¿Dónde las buscó? Pues hombre, es una larga historia, hice varias Ay, cosas. ¿quiere cafecito? ¿Por qué No no? me vaya Muchas a decir gracias. angurrioso. Ya me tomé 4 aquí esperando, pero Ah, a bueno. las 6 de la mañana no está mal, es permitido, ¿cierto? Sí, 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 sí. A ver, la historia es la siguiente. Está guayito, pero... No importa, ¿no? Ve, Café ve. colombiano puro, Ujú. arábiga se llama esa variedad. Sí, yo sé. Alrededor de 2 años atrás, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, hizo una convocatoria para hacer un diccionario del español bogotano. Ese era un tema que me interesaba a mí desde siempre, yo lo había estado estudiando informalmente, y pues cuando vi que existía una vía de financiar eso y de publicarlo, presenté una propuesta que tuvo la fortuna de ser favorecida por un jurado, y pues así tuve una financiación para embarcarme en esa empresa. Eso fue en 2009, y finalmente 3 años después el Bogotá lo vio la luz exactamente el 21 de marzo de este año. Es decir que ya va a cumplir un año, el próximo año, y esa fue la empresa. ¿Y cómo se hizo? Pues consultando en hemerotecas, buscando palabras en la gente, entrevistando gente de muchas edades. Entrevisté personajes que iban desde los 98 años de edad, como es el caso de el autor de la letra del himno de Bogotá, don Pedro Medina Bendaño, y también entrevisté a personajes de 5, 4 años que están empezando a hablar y que están recogiendo palabras nuevas. Entonces, pues, de ahí salió un listado más o menos de unas 6.000 palabras, que después de una labor de investigación y de depuración quedó reducida a 6.000. Y la idea era que, obviamente, no se tratara solamente de un diccionario de sinónimos y antónimos, sino que contara parte de la historia de la ciudad, de cómo hemos sido, de las cosas con las que soñamos, de las cosas que nos molestan, de las cosas que nos gustan. Y pues ese es el resultado de 2 tomos que están en azul y en rojo. Son los colores de la bandera, digamos, de la bandera futbolística de Bogotá, que son azul, Millonarios, rojo, Santa Fe. Y después de hacer este trabajo tan arduo que no le permitió, entre otras, me imagino, visitar esos barrios que hablábamos ahora, Que no, de las de haber caminado. ¿por qué no está hablando usted con esa terminología y sí con una fluidez verbal diferente a eso que escribió? Es una pose, digamos, ¿no? Para sonar un poco más formal con ustedes. No, yo lo que traté fue de recoger palabras que utilizara mucha gente de distintas condiciones económicas, sociales, cronológicas. Yo tengo mi forma de hablar, ¿no? Muchas de las palabras que aparecen ahí yo nunca me atrevería a pronunciarlas, lo cual es un ejercicio muy, muy extraño, porque muchas veces, bueno, pues yo nunca digo, ustedes acaban de decir, guasamayeta es una palabra que no hace parte de mi repertorio de expresiones. O decirle yo a Manuelito Agüebardo. Ya muy ofensivo. Yo no lo hago, pues yo trato de hablar Huevardo un eres. castellano correcto y Claro. neutro, porque además en un programa de televisión con tanta audiencia y Decente, tan bonito con como gente este, pues, decente, sí. no vendría yo, además en este familiar horario, pues no podría yo venir con eso. Gente Pero, culta, erudita. pero creo que las palabras Estoy deben estar ahí buscando para la morir. palabra para referirme a ella. Búsquela. Uy, hay varias. Áspera, por ejemplo. Bueno, y entonces hizo todo este trabajo, salió este par de libros que, Andrés, volaron, se agotaron. ¿Dónde están? Yo los he Sí, buscado en todas las librerías posibles de Bogotá y me dice, no está. ¿Y qué? No, pues ya hablé con la editorial que nos la van a traer porque no crea que usted es el único que la ha pedido. La editorial, bueno, son primos hermanos de Canal Capital porque es una entidad pública. Yo sé. Estamos esperando Patrimonio. que el Patrimonio Cultural, el Instituto de Patrimonio Cultural, pues trabaje en una reedición. Ustedes saben bien que trabajan con este sector, que algunos procesos, precisamente por la transparencia y por todos estos asuntos, pues suelen ser más lentos que en el sector privado, pero pues yo soy el primer ilusionado con que haya una segunda edición que debería haber salido este año. Espero que esté lista el próximo año, en enero, y es un poco diferente. Se corrigieron algunas omisiones, se incluyeron algunas palabras que no aparecían, pero pues estamos a la expectativa. Yo tengo ese sueño y espero que todos nos unamos en una cadena de oración a ver si de pronto el otro año... Oremos. Oremos, se me acordé del procurador, No, hoy 26, no me hagan eso. oremos. Bueno, para seguir con el tema, por ejemplo, Mauricio, ¿usted sabe qué quiere decir que alguien atiende por las 2 ventanillas? No, pero Pues me que lo es acabo alguien, de... es alguien multifuncional. Me lo acabo de imaginar. Redondito, como ser agridulce. No, como ser de pilas o de corriente. Eso, ¿Es cierto? Ah, de bueno. pilas o de corriente, ser redondito. O sea, funciona con las 2 cargas. Sí, ¿Sí la entendió? multifuncional. Para nada. Ah, bueno. Atiende por las 2 Yo ventanillas. doy dos es castos, una- los de Lázaro, no No, como sí, los de no, ustedes no, que no, están no. pensando unas cosas espantosas. Menos mal usted no utiliza ese léxico. Ajá. Y son varios los que atienden por las 2 ventanillas, yo conozco a varios. Es una expresión humorística para referirse a la condición sexual de algunas personas que pedalean para adelante y pedalean Míreme, para atrás. por favor, si me pueden coger la cara de Manolito. Bueno, ya la quitó. No, Pero no, si no, me es que podían estaba haber mirando aquí cogido otras la cara de palabras. Manolito
Eso hubiera sido fantástico. Toda Manuelito una- no tiene sino una ventana. Viquisita. Bueno, Y entonces, entonces estas palabras, pero no son, por ejemplo, guasamayeta, No por es ejemplo, una palabra no es una bogotana. palabra bogotana. Claro. Es una palabra importada, bien diría usted, de la costa atlántica colombiana. Úsese para referirse al ta, entonces consulte Bogotá. exactamente, es la idea, o sea, aparecen muchas palabras que no son raizalmente bogotanas, porque se trataba también de vencer esa idea de que de ese estereotipo de hace 200 años del cachaco, que tiene su sombrero y su gabán y su capa en ese caso. Entonces, pues era también como entender el lugar de Bogotá como una ciudad incluyente y democrática, donde llegan todos y nos hemos alimentado. Pues yo no sé cuántos de ustedes que están aquí en esta mesa pueden decir que son hijos de bogotanos, por ejemplo, cuántos nacieron en Bogotá. Yo soy de Guasamayeta. ¿Y eso dónde queda? ¿En Si Bolívar? o- supieras eso que no estabas hablando tan duro. No, yo sé. No, él tú sabe sabes. porque No, viene yo de Es que, allá. tengo- es que en Corozal se sabe que es la Yo Guasamayeta. tengo hijos bogotanos, pero no soy de Bogotá. Casado con una bogotana, sí, exactamente. Y ese proceso es el que vivimos todos, o sea, yo creo que no hay nadie puramente Bogotá, afortunadamente, ¿no? Eso es lo que nos hace la ciudad tan colorida que somos, con tantas opciones de pensar. No sé, aquí en el estudio de nuestros camarógrafos hay por ahí algunos completamente bogotanos, uno por allí. Bogotano. Allí dice uno, de resto, ¿cuántos hay aquí? Dos. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos alzaron ahí la mano. Fíjese usted, es que no hay, Bogotá la poblamos, no hay tantos bogotanatos. No hay tantos bogotanatos. Por Exacto. fortuna, eso es lo bueno que tiene Bogotá, Sí. ¿no? Que recibimos a todos son bienvenidos y todos son de alguna forma bogotanos por adopción. Bueno, una de las cosas que tiene esto es que aquí están reunidas, como tú bien lo decías ahora, Andrés, todas las clases sociales, todos los orígenes, incluso extranjeros, y todas las edades. Las palabras en Bogotá marcan clases sociales, Andrés. Sí, hay varias cosas, digamos que hay varios vertientes que permiten que una palabra exista, ¿no? Una palabra se mueve en estos cuadrantes, se mueve en un cuadrante social, ¿no? ¿A qué condición social pertenezco yo? En un cuadrante geográfico, ¿en qué barrio? Porque no es lo mismo haber nacido, por decir algo, en Soacha, que queda muy al sur de Bogotá, o en Toberín, que queda ya bastante al norte de Bogotá, o en Guaymaral, que también hace parte de Bogotá. Son formas distintas de hablar, y también se mueve, obviamente, en un cuadrante cronológico. ¿Cuántos años tengo yo y por qué hablo así? Uno puede casi que detectar de qué generación proviene alguien por las palabras que utiliza. Entonces, pues si alguien dice, por decir algo, Coca-Cola, pues uno ya más o menos lo ubica. Si alguien Piciolo. dice parcero, uno ya entiende que es más de para acá. Si uno se va 200 años para atrás, pues se encuentra con otras palabras, e incluso 500 palabras muiscas, por ejemplo, que usamos todos los días y que no nos damos cuenta que estamos utilizando. Entonces, pues sí era hacer un ejercicio de inclusión y de salirnos de la idea del cachaco, o salirnos de la idea antigua de Bogotá, ¿no? Entender a Bogotá en todas sus dimensiones de tiempo y de espacio. Hay una que, por ejemplo, yo veo acá, cuando nosotros íbamos en Caldas, decíamos la repichinga. No. Después, después la No, sí. repichinga era la fiesta. El Ah, focorro, la guachafita, el La Coca-Cola merengón. bailable que decían en una estamos en época. horario, ya sabes. Ahora dice el prom. El prom. El prom. El Ah, prom, sí, por sí, ejemplo. sí. Eso que es parte de la invasión, ¿no? Que del es españolismo. gringa, ¿no? Y hay muchísimas, ¿no? Cuando yo era pequeño, fíjense ustedes, bueno, yo no tengo, bueno, ya tengo algunos años, Cuidado, ¿no? cuidado. Voy a confesar mi edad. Cuidado. Tengo 36 años y el próximo año cumplo 37. Voy a Cuidado, un ejemplo. igual. Lo que quiero decir es que cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 4 o 5 años, lo que hoy se llama sticker era una calcomanía. Eso sí. se impuso recientemente. O lo que es un comprobante, o un tiquete, o una boleta, un voucher, ¿no? Cosa que yo no utilizaba. No, es el calcomanía, o ¿cómo es que le decían? Sticker. Calcomanía. Calcomanía. Colcomanía. Calcomanía o colcomanía, bueno, ay, perdón. Y así muchas cosas. Entonces, pues nos hemos ido, uno termina hablando el idioma del imperio y se van imponiendo palabras que vienen de Estados Unidos, como en algún momento se impusieron las que venían de Francia, como en algún momento también a los habitantes de la meseta cundiboyacense, y eso mediante un proceso muy violento se les impuso el hablado de los, Antes hablamos los de españoles. caricaturas, hoy hablamos de cartoons. Hablamos de cartoons, Es más, decíamos calicaturas, que era aún más lindo. caricaturas, La caricatura. la que era aún más intemperie, bonito. decíamos también. La intemperie, todavía lo Mire, vimos. me gusta mucho la definición que da aquí porque dice el proms y en una parte del proms dice los proms suelen además involucrar una aburrida excursión a San Andrés o algún destino caribeño. Lo cual es absolutamente cierto. Y Exacto. ahora se nos cortó el mar, ya no tenemos tanto mar para... Ah, sí, no, Uy, ya no nos fue ir a toques Andrés. ese vals. Porque que nos muchas mata. veces los alumnos embriagados pues tenían que ir al mar a deshacerse de la indigestión que tenían, ¿no? Entonces
Tiene que vomitarse o algo. Sí, Perdón, sí, 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 digo sí. yo. Sí, pero sí es cierto, es absolutamente cierto, o peor aún, otra cosa. Bueno, y entonces estas palabras, hay unas palabras que mueren, Sí, infortunadamente, y que entonces es ahí cuando el ejemplo que estábamos diciendo, ¡y caramba! Yo hace tiempo no veía esa expresión, y nos nace una sonrisa, ¿no? Cuca. ¿A qué? ¿Qué? Murió. La palabra ¿Qué? cuca. Ah, sí. Sí, yo por ejemplo inmediatamente pienso en una galleta de miel. En el Valle Cuca es una galleta Negra. negra deliciosa que se toma con leche. Exactamente. Aquí en el centro del país Es no un es cuac, cuac. negra, pero no es una galleta. Es un cuac, cuac. Cuac, cuac. No, y pero hay y otra- en mi tierra igual. ¿Sí? las señoras cachacas de antaño decían una cosa muy linda, decían, ay, qué cosa tan cuca, ¿no? Sí. ¿Sí? La Muchísimo, cuquera. muchísimo. Cuquera. Es que es lindo. No, yo le preguntaba a una amiga, me hizo acordar de una amiga que estudiaba ¿Sí? conmigo. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Y Y le dije yo chiquita? una vez, no, se llama Merly Páez. Y le dije, oiga, mija, ¿cómo estás de cuca? Y dijo, bien, gracias. Sí, no, yo sé. Muy bien. Bueno, Es como el famoso pirulí. Que es un bombón claro, que es triangular. el bombito. Ah, bueno. El triangular. En mi tierra es otra cosa. Le decíamos chupeta en Medellín. No, nunca dijimos pirulín. Yo nosotros le decíamos la chupeta. Y sabíamos que la era chupeta. aquella cono de chocolate. Es un cono de chocolate invertido. Bueno, entonces estas palabras que se mueren, ¿no es cierto? Sí. Y se pierden para el tiempo. Tristemente, si no se Tristemente. escriben se pierden. Bueno, ahora se pueden grabar también, ¿no? Pero Claro. hace 400 años, yo creo que muchísimas palabras se murieron, de uso habitual, que la gente no se atrevía a escribir, porque pues ustedes están, digamos, lo que estamos hablando ahora, difícilmente uno alguna vez lo publicaría en un texto escrito. Entonces, ese tipo de palabras del habla coloquial o vulgar, si se quiere, pues terminan desapareciendo si no se escriben, y hay muchas que seguramente se nos murieron. Por ejemplo, para usted, ¿qué es chupar? Chupar. Estamos a 26 de diciembre. Pero que no chupar Pero ni ¿qué es bar. chupar? A Por ver, ejemplo, Para mí chupar es ir a un bar a chupar. por por ejemplo, ejemplo. chupar piña. chupar piña. Besa. Coja la piña, la sorbe. Eso es chupar. Chupar piña. rueda, chupar grueso. O gladiolo, O chupar gladiolo. O ¿no? chupar gladiolo. gladiolo. O que lo inviten a uno a un chupe. O chupe por ¿Han bobo. comido papa en chupe? O ¿Conocen ese chúpese su platillo regaño. en nuestra cocina? La papa en chupe. La papa en chupe. Chupetearse. Chupe, pa' que vea. El chupo Chupe. de los niños. El ¿Cuál chupe. cuál es la palabra, se me ocurre a propósito de lo que dice Liliana, la palabra que usted tiene aquí, que escribió, que tenga más significado? Sabe que nunca no, es la primera vez que me hacen esa pregunta. Yo tengo preparado todas las respuestas al cuestionario, pero esa no, que tenga más significado. Una bola rápida que no viste venir. No, pero hay una palabra interesante que tiene mucho significado. Lo que sucede es que se está enfocando esta charla mucho en palabras no muy santas, pero Ah, bueno. la palabra chimbo o chimba son palabras que tienen una buena cantidad de acepciones y muy opuestas. O sea, una cosa es en el lenguaje más juvenil del mundo decir que algo es una chimba, por ejemplo, ¿verdad? Que es una forma de halagar a algo, Se decir. lo dice Juanes todo el tiempo, Lo por dice. ejemplo. Y otra es decir, por ejemplo, que le metieron un cheque chimbo, O ¿verdad? qué negocio tan O chimbo. qué negocio tan chimbo. Ajá. O, entonces, esa palabra tiene muchas acepciones y muy opuestas. O Cualquiera. Sí, cualquier también, otro pues, significado, por ejemplo. Chimba. Sí, sí, sí. sí. Entonces, hay muchas palabras que Ay, venga, aluden busca una a palabra. lo alimenticio, otras palabras que aluden a ciertas figuras. ¿Qué encontraste en eso? ¿Has reflexionado sobre eso? Pues Andrés? encontré, es que si uno se pone a hacer una lectura del bogotálogo, y eso lo hago ahora después de que salió, ya tengo la oportunidad de verlo como un lector cualquiera, y me doy cuenta de que uno puede descifrar muchas pistas de lo que somos como bogotanos, o sea, de las cosas que nos interesan, por ejemplo, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Un aspecto interesante del bogotálogo es que muchas de las palabras que se incluyeron ahí son palabras de procedencia, digamos que ilegal, por decir algo, vienen de la jerga de los delincuentes. Y eso tiene una razón de ser importante, pues finalmente la delincuencia, para mal o para bien, ha sido un hecho que ha permeado muchas situaciones del país. Entonces, pues como los delincuentes tienen que hablar en clave y tienen que comunicarse en clave, y no solamente los delincuentes, gente que tiene actividades que no están permitidas por la ley, como un vendedor ambulante, por ejemplo, que no tiene una licencia, cuando se acerca un policía tiene que decir, viene Mario, 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 y esa es la forma de alertar a sus amigos del gremio para que se alejen. Entonces, pues los delincuentes hicieron un aporte importante como del 30% de... Pues, ¿de dónde nació el términos. lunfardo? ¿De dónde nació el famoso parlache? Códigos que cerrados, hablábamos exactamente. Que además es muy Medellín, antioqueño que es también, ¿no? absolutamente O el antioqueño. parcero, ¿no? El parlache, que es el idioma de los parceros, que sí señor, el parlache, que es una manera de referirse a ese lenguaje
de los, un poco de los suburbios, escondido, que tronca el orden de las sílabas de las palabras para referirse a algo muy especial. ¿Por qué? Porque es un lenguaje escondido que transmite códigos secretos, huyendo de, por ejemplo, de la autoridad o de la mirada de la policía. Eso es así de simple. Yo, por ejemplo, siempre he pensado en la palabra parce, por ejemplo, en Medellín, que es muy de uso del portugués, el parceiro, ¿no es cierto? Alguna teoría dice que nació o que llegó a ciertas comunas de Medellín cuando en la época de la mafia Pablo Escobar llevaba a ciertos muchachos a los laboratorios que estaban en el Amazonas cerca de Brasil, y en esa comunicación con gente que hablaba portugués se pegó el aparceiro. Eso es muy interesante. Y se vuelve entonces con el tema de parce. Y así se usaba entonces el parce, empezaba a ser el compañero de celda. Como en una buena época fue mi llave. La llave, Yo el ando pana. con la llavería. O mi pana también. El decía. Ese es pana. más Que venezolano. es el partner, ¿no? El Es partner. Es una Pero El vea amigo que friends. analizando eso, uno puede aseverar de que eso es reciente. O sea, es de la época de la mafia de los años 80, 75, 80, porque antes nuestros padres nos reprendían inmediatamente con la utilización de ciertas palabras. Además que a eso hay que sumarle que la gente dejó de leer. Y Entonces se acostumbraron a reducir la utilización del léxico como tal, sino que se iban pegando ciertas palabras. Yo pregunto, por ejemplo, si se sabe cuántas palabras estamos usando cotidianamente los colombianos. Debe haber una cifra, yo no estoy muy al tanto de eso, pero hay instituciones mucho más serias y más dedicadas que yo, como el Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, que es una entidad bastante más, repito, más seria, ¿no? que debe tener ese dato. Pero yo creo que de todas maneras, aparte de que no tenemos buenos hábitos de lectura, sí hemos inventado una buena cantidad de palabras. Sí. Es decir, hemos sido un espacio donde han nacido muchos términos. Yo creo que de eso nos podemos sentir orgullosos en Bogotá y en Colombia, no solamente, o sea, no, como les digo, pues esto no es solamente un compendio de palabras bogotanas, sino de palabras que se usan en Bogotá y que nos llegaron pues importadas de otras regiones del país. Andrés, usted aquí en los dos libros que fueron publicados, ve una palabra y dice, oh, me hubiera gustado incluir esta palabra. Sí, claro, en estos días, y además porque me quedó una deformación mental, entonces yo a veces me estoy quedando dormido y se me viene a la cabeza y digo, pero ¿por qué no puse esta palabra? Sí, en estos días estaba pensando, por ejemplo, en una expresión que nunca la utilizaría yo, pero es hongo sorongo. No está ahí, en el bogotálogo. Y sí, me sucede muchísimo, o digo, me faltó esta definición. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no conté? Por ejemplo, en el término parceiro no se contó esa historia de esa teoría con respecto a la procedencia de parceiro, como nos vino desde la Amazonía, luego dio la vuelta hasta Medellín y luego llegó hasta diseminarse por todo el país. Sí, hubiera querido meter muchas. Pues finalmente creo que... O hacer otros tomos, ¿no? Pues ese es un proyecto, ¿no? A mí me acuerda usted en el trabajo que está haciendo, el trabajo de la famosa enciclopedia que inició Diderot, ¿se acuerda? Diderot. Sí. Era en ese momento era una cosa mucho más ambiciosa, que yo creo que era tratar de recoger todo el conocimiento del mundo, rompiendo con lo que había hecho Santo Tomás con su famosa, ¿cómo se llama la obra de Santo Tomás? La obra de Santo Tomás que... Metódica, no, hombre, bueno, ya me acordaré cuando no se use, les digo el próximo... 1 de abril. enero, estén pendientes que Mauricio nos va a contar. Se me olvida en este momento, pero en ese momento Santo Tomás quiso reunir en una sola obra toda el conocimiento que había en su momento. Buscame ahí Santo Tomás, es muy fácil la palabra. En todo caso... ¿Confesiones? No, hombre, en ese momento él reunió toda la obra y todo lo que se conocía en el mundo. Después entonces llegó Diderot. Y esto lo que quiere decir es que es una obra viva. Finalmente, yo creo, Andrés, que usted nunca se va a poder acostar si sigue con esa obsesión tranquilo, porque siempre va a aparecer una palabra nueva que viene, que se acaba de ocurrir, o una frase que usted acaba de recordar. Entre otras cosas, porque lo más... La suma teológica. La suma teológica, gracias. La suma teológica de Santo Tomás. Porque, gracias, NASA. Porque es el computador de la NASA, sí. De la NASA. Sí, ahí tiene toda la información. Pero ¿sabe cuál es la paradoja ahí, Mauricio? Ajá. Que la fuente para encontrar esa obra es Wikipedia, ¿no? Que es como la oposición completa a Santo Tomás, digamos. Toda la vuelta que da el asunto para que finalmente la enciclopedia termine condensada en la red. Sí.
Sí, exactamente. Y entonces, de esa manera me hizo distraer con mi pregunta. Más bien le voy a hacer lo del café. Es que hasta ahora es complicado. el Como asunto. volador sin palo, palabra que desapareció por cuenta de la prohibición de la pólvora en la ciudad, pero era muy utilizada especialmente por los caballeros que visitaban a las damas que vivían en casa de Bombillito Rojo. ¿Qué es eso? Entonces, cuando las señoras se daban cuenta que los señores maridos estaban por esos lados, allá llegaban y adivinen quiénes eran los voladores sin palo, los señores. Salían a perderse. Mire, por ejemplo, ahí tiene una nueva teoría. Entonces le estaba diciendo, el lenguaje se evoluciona, esa es Sí. la pregunta que yo iba. Que el lenguaje evoluciona. Ujú. Y la pregunta es... Y la pregunta es que entonces nunca va a terminar, que entonces esto significa que tiene que haber un bogotálogo 3, pues 4, sí, 5, yo 6. quisiera que alguien cuando yo muera me sucediera en esa... en ¿Tus ese trabajo, hijos? ¿no? Pues, no creo que tenga, pero mi hijo es un gatito que adopté hace poquito. También tienes gatito, Tengo un oiga, gato, qué vivo solo gatos con tan mi- de ¿Cómo buenas. ¿Cómo se llama el oye. hombre? Mi gato se llama Fénix. Ajá. Qué Mi gato se llama gatos tan Fénix, de es un buenas. gato que tuvo un accidente, lo atropelló una Toyota Hilux, que es muy grande, Sí. en el sector San Per Mendoza, en Bogotá. Caramba. De ahí casi lo matan. Sí. De ahí una gente muy caritativa lo llevó a la clínica de pequeños animales de la Universidad Nacional, le tuvieron que arreglar la cadera, el fémur y demás, y por fortuna pues ahora vive conmigo. Una de esas 7 vidas del gato ya se fue ahí. Ya se le fueron yo creo que 3 o 4, pero le quedan 3 o 4. Quedan 3 o 4 y bien acompañados. Andrés, me parece. Andrés, ¿qué estudió? Yo empecé, don Manolo, empecé estudiando música, luego estudié literatura, y eso es básicamente mi formación académica, aparte del bachillerato clásico que hice. Ujú. En un colegio llamado Gimnasio Los Robles y en otro llamado Gimnasio del Norte. Pero fundamentalmente me veo como un escritor, digamos, es lo que me gusta hacer. Por el lado de la literatura está plenamente identificado con lo que está haciendo, ¿no? Sí, claro. Además que me parece un aporte muy significativo hasta en la parte sociológica, porque es que detrás de cada palabra hay todo un proceso. Gracias. Es que cuando yo lo escuchaba, a propósito de lo que dice Lázaro, cuando yo lo escuchaba, cuando las entrevistas que estaba dando sobre el tema, me parecía muy interesante lo que hablaba sobre el bogotanólogo, y decía uno, ¿por qué no se le había ocurrido a uno decir, esto hay que hacerlo? Hoy en día, pues hay que decirle a quien, a la Secretaría de Cultura, Esto es patrimonio. Patrimonio. Pero sí, pues depende de la que hay que cultura. hacerlo, que la gente Que hay tiene que que seguir. conocer esto. Que hay que Exacto, seguir. Hay que seguir. Faltón, No, señora, espérese. faltón. Ese es un buen uso, ¿no? Para insultarse Sí, con los claro. amigos, entonces... Sí, 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 sí. Es terapia de Estrolín. grupo, ¿no? Hay que buscar la Ah, palabra Estrolín, sí me acuerdo. Que es la estrolín, palabra eso no que sé. menos, Estrolín. que menos se conozca para usar. La que menos Entonces conozco. uno le dice a la persona eso y esa persona tiene que hacer todo un vi. proceso para saber. Sí. Que es estrolín. Esa sí no sé, esa no la Y vi. esa es muy de Antioquia, ¿no? Ah. de Antioquia. Antioqueñismo de uso restringido en nuestra capital, al trolino. parecer, fruto del ingenio de la entrañable Nena Jiménez, creado con el propósito de hacer referencia Al estrolín. Ya me acordé del estrolín. Es una cosa que es como... la guasamayeta guacuac. A mí sí me parece una rabonada lo que usted hizo, vea. Ah, eso está muy rebuscado, Ay, muy hay bien. que decir que Pero venga, va. eso es una de las cosas que es cierto. Usted está hablando de palabras que no se escriben, Andrés. Difícilmente, Entonces, por ¿no? eso nos sorprenden verlas escritas, ¿no? Hay que sacarlas de la informalidad para que no se mueran. Claro, no solamente porque no quiero que los televidentes se generen la idea de que esto solamente es un diccionario de vulgarismos. No, Hay palabras muy lindas también y muy castas Sí. y muy Es bonitas. más, Foforro. Con yo historias muy necesito bonitas. realmente conseguirme Foforro, por esa ejemplo. edición, porque uno como columnista de varios medios puede comenzar a hacer el propósito de Le recuperar. cuento que si No, yo aquí usted- frente a todo el país le prometo que tan pronto esté lista la próxima edición yo se la hago llegar. Es Hombre, una muchas palabra gracias. de A bogotano. nosotros nos llegó por usted llegar tarde al programa. No, hay cosas bonitas. Vean, yo busco otra palabra que no sea, por ejemplo, un vulgarismo, en la S. Sacar la leche. No, otra palabra. Dejemos así. Sagrado. Dícese de acto ritual cualquiera que debe ser llevado a cabo con disciplina y puntualidad. Se usa por lo general para aludir a una costumbre alimentaria
o al pago de alguna deuda de mayor o menor cuyo. Ah, claro, bueno, es una deuda sagrada, vos sos un Sí, bebé sagrado. O la gente que se toma el café a las 6 de la mañana, Y es sagrada. sagradamente. Nosotros- O los que Sagrado, tienen sed y se empujan una gasimba. Sagrada. ¿Y es que aquí no ha tomado gasimba? Bueno, y también tiene fotos, ¿no? Por ejemplo, Sacar la leche está ilustrada con una imagen de unos miembros de nuestros cuerpos de seguridad haciendo ejercicio. Gallinasear.